Dice la palabra de Dios en Juan 10, 7 en adelante. Dice, Jesús es el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Lo primero que encontramos aquí en estas palabras maravillosas del Señor Jesucristo, directamente hablando Él, dice que de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y que con esto entendemos, ¿verdad?, que solo hay un camino, porque Él mismo dice más adelante en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Todo aquel que es creyente y que ha recibido a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, ahora puede entrar por ese acceso, porque Cristo es la puerta de todos aquellos que buscamos de su presencia día a día y aquellos que vamos en busca de Él para alcanzar la bendición de Dios y la vida eterna y la salvación, que es lo más maravilloso. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no le oyeron las ovejas. Aquí algo interesante, ¿verdad?, que dice que todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no le oyeron las ovejas. En ese tiempo había habido muchos falsos cristos, y hasta la fecha de hoy también lo podemos seguir viendo esto, que han venido muchos, ¿verdad?, que se dicen ser Cristo, pero las verdaderas ovejas y los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos que siguen a Cristo, no oyen la voz de toda esa gente, porque saben, y todos ahí y sabemos que son falsos cristos y son falsos, porque solamente Cristo es uno. Y recordemos siempre que Cristo vino y murió por nosotros en esa cruz del Calvario, pero ya vino y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero por eso dice que son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todo aquel creyente y todo aquel discípulo que verdaderamente sigue a Cristo no oye las falsas doctrinas que muchos engañadores que han salido por el mundo vienen y dan en estos últimos tiempos. Y desde ese entonces, de los tiempos de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo no creían en todos esos falsos engañadores, falsos maestros y falsos profetas que venían en pos diciendo que ellos eran el Cristo. Y hasta el día de hoy hay muchos. Si tú lees en YouTube, tú ves en YouTube, ahorita estás viendo realmente lo que está pasando, y hay muchos que, por ejemplo, los judíos están esperando que venga un Cristo, y cuando aquella persona se dice ser el Cristo, los judíos van y lo adoran, y hay mucha gente que está siendo engañada por estas falsas enseñanzas. No solamente los judíos, sino que alrededor del mundo hay muchos falsos Cristos, muchas personas, muchos hombres que se están diciendo ser el Cristo, mas no les debemos de creer si realmente estamos en el redil, si realmente somos creyentes de Cristo. Amén. Entonces dice, yo soy la puerta. Cristo está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esto es algo maravilloso, porque también si nos vamos a Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que me oyere y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y aquí realmente es algo muy maravilloso, dice, porque todo esto concuerda, porque dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y luego algo muy interesante, un poquito más adelante, ¿verdad? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Aquí está hablando de Satanás, que ha venido para matar, para hurtar y destruir. Debemos de tener mucho cuidado, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en las falsas enseñanzas de hoy, en los últimos tiempos que estamos viendo en muchas iglesias alrededor del mundo, en
primeramente, ¿verdad? Y en las iglesias evangélicas vemos la apostasía y vemos, ¿verdad?, cómo el ladrón se ha introducido para hurtar, para matar y para destruir tanto congregaciones, para dividir, para matar a muchos creyentes que estaban llegando al evangelio y los matan espiritualmente, porque todas esas falsas enseñanzas solamente los lleva hacia la muerte. Y para hurtar, vemos ahorita, ¿verdad?, cómo están usando, por ejemplo, vemos realmente cómo están usando todos los falsos maestros y falsos profetas y falsos pastores de la prosperidad, cómo hurtan y cómo se hacen ricos trasquilando a las ovejas. Debemos de tener mucho cuidado. Yo soy no dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo claro nos habla, ¿verdad?, aquí que Él es el buen pastor y que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos vida, pero no solamente tenemos vida, sino la tenemos en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hacia dónde va esto? Que tenemos una vida eterna garantizada si vivimos para la gloria de Dios y nos arrepentimos, volteamos nuestra vida a ver hacia Cristo y vivamos caminando conforme a su voluntad. Tenemos vida eterna porque vamos a tener una vida y la vamos a tener en abundancia para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Con esto nos queda claro que Jesús es el buen pastor, porque Él mismo lo dice. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cristo, claramente, ¿verdad?, dice en la palabra de Dios en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que dio su vida por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Y al tercer día fue resucitado y levantado de los muertos para la gloria de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él es el buen pastor y Él dio su vida por nosotros. ¿Pero por quiénes? Por las ovejas, por los creyentes, por los discípulos, por aquellos que han creído, que se han arrepentido y han creído con fe, creyéndole que en Él está la vida eterna, que en Él está la vida eterna. Él dio su vida por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Todas aquellas personas que siguen, todos aquellos creyentes y discípulos que siguen la sana doctrina, que siguen verdaderamente el Evangelio de Cristo, que viven conforme a los mandamientos que Dios estableció, que viven conforme a la voluntad de Cristo. Porque fíjense que dice, su vida da por las ovejas, no dice su vida da por los cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Todas aquellas personas y aquellos que se dicen ser creyentes, que hacen lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, y jamás se apoyan en la palabra de Dios, y jamás piden dirección a Dios, y jamás tratan de hacer la voluntad de Dios, pero se dicen ser que son cristianos o que son ovejas de Cristo, pero no es cierto, porque solamente Cristo vino a dar su vida por las ovejas, por aquellos que realmente buscan de su presencia y buscan tener una relación a diario con Él para que Él les dé dirección y les dé vida. Amén. Mas el asalariado, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mas el asalariado, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos anticristos se han metido a las iglesias con tal de sacar finanzas, con tal de hacerse ricos, con tal de tener un interés monetario, y se disfrazan como pastores de todas aquellas personas que dicen seguir a Cristo, pero atrás hay algo muy tremendo, porque dice la palabra de Dios, dice, mas el asalariado que no es el pastor, mas el asalariado que no es el pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo. ¿Y quién es el que viene a matar y hurtar y a destruir? El diablo, Satanás. Mas el asalariado que no es el pastor, o sea, Satanás, y todos los hombres que utiliza Satanás para sacar provecho o para hacer cualquier cosa, que pueda beneficiarles o que pueda desviar inclusive a las ovejas, hacen todas estas cosas. De quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas. Hay muchas personas alrededor del mundo que se meten a un instituto bíblico, o que se meten a un estudio bíblico en línea, o que se meten a estudiar la palabra de Dios, aprenden teoría bíblica para sacar unas finanzas o para mantenerse con eso, pero atrás no les es revelado la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que revela la palabra de Dios. Y cuando nosotros
no profundizamos en la palabra de Dios, y cuando nosotros no nos entregamos a Cristo, cuando nosotros no nos arrepentimos, la palabra de Dios no nos es revelada porque el Espíritu Santo no mora en nosotros. Por eso todas esas personas y todo ese tipo de gente ve venir al lobo. ¿Quién es el lobo? Satanás. Ve venir al lobo y lo ve venir y entonces deja las ovejas y huye. Y así hay muchas personas alrededor del mundo, porque no saben la responsabilidad que hay detrás de una congregación, que no saben realmente lo que es servir a Cristo y el amor por las ovejas de Él. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Es lo que pasa cuando ponemos muchas veces a personas que no están preparadas, que no son llamadas de parte de Dios para el ministerio, y por tener un título son puestas ahí, pero cuando ven venir los problemas o cuando ven venir los ataques de Satanás, deja las ovejas solas, y el lobo arrebata las ovejas, y no solo eso, las arrebata porque se las lleva al mundo. A muchas se vuelven para atrás al mundo, y hay muchas que las dispersa por todos lados. Debemos de tener mucho cuidado con esta palabra que el Señor nos revela, para nosotros poder entender que servir a Cristo va mucho más allá de solamente buscar un salario, o solamente pensar que por tener un título, o pensar que nosotros podemos ser líderes de personas, de ovejas del Señor, que nosotros podemos tener el control, porque no es así. Amén. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En este tiempo, ¿cuántas iglesias se abren, verdad? En cada esquina tú ves que se abren iglesias. No generalizo, porque hay hombres llamados por Dios, pero también hay hombres que se han metido encubiertamente, y hoy ves iglesias por todos lados, en todo el mundo ves iglesias evangélicas en todos lados. Y en una ocasión yo escuché a un hombre decir, cuando yo estaba trabajando en la construcción, decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a meter a estudiar en un instituto bíblico. ¿Por qué? Porque eso es lo que deja dinero. Y con estas palabras, al darme cuenta yo de lo que estaba diciendo este hombre, y al leer esta palabra, me doy cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. A todo este tipo de gente no le importan las ovejas, no le importan los discípulos, no le importan los creyentes, solamente quieren obtener algo monetario o quieren sacar ventaja de algo. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esto es lo maravilloso en la palabra de Dios, que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Todos aquellos que siguen a Cristo de corazón le conocen y no se dejan engañar, y no caen en la trampa de Satanás. Amén. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce, el Padre, Jehová de los ejércitos, conoce a Jesucristo, lo conoce porque es su Hijo. Dice, y yo conozco al Padre y Él conoce al Padre. Cristo conoce al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo ha puesto su vida en esa cruz del Calvario, lo repito, por ti y por mí. Si tú eres oveja y tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios, o tú no has jamás has oído del Evangelio verdadero de Cristo, esta tarde, esta mañana, esta noche, escucha, porque Cristo, si tú eres de sus ovejas, tú vas a venir a su redil, porque tú vas a oír la voz de Cristo, tú vas a oír la voz de la palabra de Dios a través de un servidor, y el Espíritu Santo te va a convencer de todo pecado para que tú vengas a Él en arrepentimiento y te des cuenta que solamente a través de Cristo alcanzamos la vida eterna. Dice la palabra, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay mucha gente que ama a Dios, hay mucha gente alrededor del mundo que sirve a Dios, pero no les ha sido predicado que solamente a través de Cristo podemos alcanzar la salvación. Pero Cristo, dice la palabra de Dios, dice que no son de este redil, aquellas también debo de traer. Él las va a traer. ¿Cómo las va a traer? Con nuestra predicación. Por eso nosotros es importante que levantemos la voz y decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque aquellas personas que están todavía sirviendo a Dios de corazón, pero no saben que solamente a través de Cristo alcanzan la salvación, cuando tú y yo les predicamos que en Cristo hay vida eterna y que solamente a través de Cristo, que Cristo es la puerta para poder entrar al Padre, todas esas personas van a oír y van a entender que solamente a través de Cristo se puede
se puede entrar hacia Dios, se puede entrar hacia el Padre, se puede vivir en la vida eterna y van a hacer caso porque son del redil de Cristo. Y hay muchos que van a oír esta misma predicación y no van a entender, pero ¿sabes por qué? Porque no son del rebaño de Cristo. Por eso vemos tanta gente hoy. Personalmente yo te lo digo, cuando salimos a predicar hay mucha gente que no le interesa el evangelio y son pocos los que les interesa, pero aquellos que les interesa el evangelio y que se arrepienten de sus pecados son del redil de Cristo, y nosotros debemos de predicar para que el Espíritu Santo convenza y las traiga al redil de Cristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie le puede quitar la vida a Cristo porque Él la dio, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es lo que no entendían los judíos cuando se les predicaba. Por eso decían muchas veces que tenía demonio y se enfurecían. Pero dice que nadie se la quita, nadie se la puede quitar, sino que yo mismo la pongo. Cristo, Él mismo se dio como sacrificio. Cayó toda la ira de Dios en esa cruz del Calvario. Todos los pecados de nosotros cayeron sobre Él por amor hacia nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos, sino tuviéramos vida eterna. Pero no solo eso, cuando Cristo estuvo ahí en esa cruz del Calvario y fue crucificado, fue martillado, fue latigueado y todo, Él aguantó por ti, por mí. Él aguantó por ti, por mí en esa cruz del Calvario. Pero cuando el ser humano y los religiosos de ese tiempo pensaron que ya se había acabado todo ahí, recordemos, ¿verdad?, que al tercer día se levantó y resucitó. Con esto nos damos cuenta que Cristo es vivo y real, porque dice, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibió directamente del Padre. ¿Quién es el Padre? Jehová de los ejércitos. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí porque le oís. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que a muchos se les ha sido predicado el evangelio y se les ha dicho la verdad que solamente a través de Cristo, pero no quieren oír, no quieren entender por qué, porque llevan una religión guardada en su corazón, porque para ellos les es imposible que un hombre haya muerto en la cruz del Calvario y que haya resucitado, porque para el hombre natural no le es percibido lo espiritual. Para todos aquellos que son del redil de Cristo, les es revelada la palabra y se dan cuenta y vienen al arrepentimiento y vienen a ser parte del rebaño de Cristo. Dios te bendiga grandemente, sigue caminando hacia adelante con Cristo. Amén.